Vamos a continuar con el módulo 4. El día de hoy vamos a ver distancia de una recta a un punto dado. Nosotros hemos calculado distancia entre dos puntos y vemos cuál es la distancia. La distancia cuando tienes un punto 1, x1, y1 y un punto 2, x2, y2. Para calcular la distancia entre estos dos puntos, lo que realizamos es lo siguiente: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, esto al cuadrado. Esta es la fórmula que nosotros hemos utilizado para calcular la distancia que hay entre un punto y otro. En este momento vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar para calcular la distancia, pero ahora de una recta a un punto dado. Entonces, si nosotros tenemos una recta y un punto, queremos calcular la distancia. Sin embargo, para calcular estas distancias, tenemos que tomar en cuenta una sola. Porque de aquí, de este punto, podemos partir con varias rectas a la recta que nos piden. Y todas estas tienen una distancia distinta, pero tienen distancia. La que nosotros vamos a considerar en este caso es aquella distancia mínima que hay del punto a la recta. ¿Cuál es esta distancia mínima? La distancia mínima es aquella recta que se forma, pero esta recta que se forma para que del punto a la otra recta es la perpendicular a la otra recta. Si nosotros nos dan un punto y queremos calcular la distancia de ese punto a la recta, tenemos que tomar en cuenta que la distancia va a ser la recta que es perpendicular a la recta que nos dan. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una recta que es una constante, por ejemplo, si nosotros tenemos una recta que es x igual a 2, nosotros podemos ver lo siguiente. Tenemos 1, 2. Nuestra recta pasa por este punto. Esta es una recta. La recta pasa por este punto. Si a nosotros nos dan el punto menos 1,3, si a nosotros nos dan este punto, cuando nosotros tenemos rectas que pasan por algún punto del eje X, siendo completamente paralelas al eje Y, lo único que tenemos que hacer es calcular cuál será la distancia de este punto a esta recta. Trazamos la recta perpendicular y está dada por esta. Esta es la recta perpendicular. Ahora bien, la distancia de aquí a aquí, ¿cuál será? Yo sé que estoy en menos 1. Si la distancia es hasta el 2, va a ser 1, 2, 3. Entonces la distancia será para este caso igual a 3. Ahora bien, si yo no sé exactamente, si mis distancias están muy alejadas, la manera más sencilla de calcularla es el valor absoluto de la x que me den, del 2, en este caso es 2, menos la constante que me den. ¿Cuál será la constante? La x en la que está ubicada ese punto que me están dando. Entonces, para este caso sería x. ¿Cuál será x? X es igual a 2. El valor absoluto de 2 menos el punto donde está ubicada
la X donde está ubicada ese punto. Entonces, en este caso está ubicada en el menos 1. Por lo tanto, C es menos 1. Valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo estoy a la derecha o estoy a la izquierda, las distancias nunca son negativas. Las distancias siempre son positivas. Por lo tanto, por eso utilizamos el valor absoluto. Entonces tenemos que la distancia 2 va a ser menos por menos más 1. El 2 más 1 va a ser 3. El valor absoluto de 3 es 3. Por lo tanto, como ya habíamos calculado en la gráfica, la distancia que hay de ese punto a una recta, que la recta es x igual a 2, es 3. Entonces, siempre tenemos que considerar estas dos partes. Primero, que la distancia es aquella que es formada por la perpendicular, y dos, si es de este tipo, la ecuación de la recta, si es la recta que pasa por algún punto de x completamente paralela al eje y, entonces la distancia será el valor absoluto de esa x menos la constante, que es el x donde está ubicada en mi punto. Veamos otro ejemplo. Si ahora tenemos x igual a menos 5, podemos ver que nuestra gráfica pasa y el punto, pero antes que nada, el punto está ubicado en 2,3. Veamos cómo queda gráficamente. Tenemos que el punto está en menos 5. Menos 5. Perdón, la recta. Entonces la recta queda en menos 5. Pasa por el menos 5. Veamos, tiene que ser perpendicular, paralela al eje Y. Ahora, el punto está en 2,3. El punto se encuentra ubicado aquí. Es el punto 2,3. Ahora, sabemos cuál es la forma para calcular la distancia entre este punto y esta recta. Antes, ¿cuál va a ser? Es aquella que es perpendicular a la recta. Por lo tanto, sabemos que es el valor absoluto de la x de la gráfica, menos la constante. Y esto que es igual, x es igual a menos 5 menos la constante. ¿En qué x está ubicada mi punto? Está ubicado en 2. Por lo tanto, menos 5 menos 2, me queda el valor absoluto de menos 7. Y el valor absoluto de menos 7, recordemos que el valor absoluto es aquella, cuando se habla de valor absoluto, lo que se quiere decir, el valor absoluto de 1 es la distancia de ese punto con respecto al 0. La distancia de 1 al 0 es 1, y si yo tengo menos 1, la distancia de menos 1 al 0 también es 1. Por eso el valor absoluto de menos 7 es la distancia que hay del menos 7 al 0. La distancia nunca son negativas, por lo tanto, la distancia es 7. Entonces, la distancia que hay de la recta de menos 5 a el punto 2,3 es igual a 7.